Marisol sintió como el frío del desprecio le calaba hasta los huesos cuando Ricardo ni siquiera volteó a mirarla al entrar a la habitación nupcial. Él se quitó el saco con brusquedad, le dio la espalda y le señaló el pequeño sofá en la esquina, advirtiéndole que el matrimonio era solo un papel firmado y que jamás la tocaría. Las lágrimas de la joven mojaron el terciopelo del mueble, sin saber que ese hombre de corazón de piedra pronto caería de rodillas ante ella, consumido por unos celos que lo volverían loco de deseo. Aquella noche de bodas fue un infierno de soledad, pero el destino ya estaba tejiendo una trampa de pasión donde el cazador terminaría siendo la presa. Nadie imaginaba que la indiferencia se transformaría en una obsesión tan intensa que haría temblar las paredes de la hacienda. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El gran salón de la hacienda El Roble estaba lleno de invitados que murmuraban entre copas de champaña y bocadillos costosos, juzgando con la mirada a la nueva señora de la casa. Marisol, con su vestido blanco sencillo pero elegante, se sentía como un animal de feria expuesto ante la alta sociedad. Ricardo, alto, imponente y con esa mandíbula tensa que delataba su disgusto, apenas le había dirigido la palabra desde que salieron de la iglesia. Para él, todo esto no era más que un trámite necesario para cumplir una cláusula del testamento de su abuelo, casarse antes de los 40 para heredar la totalidad de las tierras y no perder el control ante sus ambiciosos primos. Marisol, hija del fiel capataz don Anselmo, había aceptado no por dinero, sino porque secretamente había admirado a Ricardo desde niña, cuando lo veía galopar por los campos, aunque él nunca reparara en la hija de un empleado. No te separes de mi lado, pero no hables si no te preguntan, Marisol, le susurró Ricardo al oído, no con cariño, sino con una frialdad autoritaria, apretándole el brazo con un poco más de fuerza de la necesaria mientras saludaban al gobernador de la región. Sí, Ricardo, respondió ella con voz temblorosa, sintiendo la electricidad de su tacto a pesar de la crueldad de sus palabras. Ella anhelaba que ese agarre fuera de protección, pero sabía que era solo posesión, como quien marca al ganado. La fiesta transcurrió lenta y dolorosa. Las mujeres la miraban con envidia por haber atrapado al soltero más codiciado, sin saber la tortura que vivía por dentro. Cuando por fin los últimos invitados se retiraron y la música cesó, el silencio de la gran casa se volvió opresivo. Subieron las escaleras y al llegar a la habitación principal, la realidad la golpeó. Espero que tengas claras las reglas, Marisol, dijo Ricardo, aflojándose la corbata y mirándola con esos ojos negros que parecían abismos. Mi padre trabajó para el tuyo toda la vida, sé cuál es mi lugar, pero somos esposos ahora, intentó decir ella, dando un paso hacia él, buscando un mínimo gesto de humanidad. Ricardo soltó una risa seca, carente de humor. Esposos ante la ley y la iglesia. Aquí adentro, cada uno tiene su espacio. Tú duermes allá, señaló una puerta que conectaba a una habitación de huéspedes adyacente. No esperes noches de pasión ni romanticismo barato. Me casé para salvar la hacienda, no para jugar a la casita. Y te advierto una cosa más, compórtate con la dignidad que requiere este apellido. No quiero chismes con los peones ni que andes lloriqueando por los rincones. Ricardo, por favor, yo te quiero, siempre te he admirado, confesó ella, en un acto de valentía desesperada, dejando que su corazón hablara. El hombre se detuvo un momento, su expresión se suavizó por un milisegundo al ver la belleza inocente de Marisol, sus ojos color miel llenos de lágrimas y sus labios temblando, pero su orgullo y su desconfianza hacia las mujeres pudieron más. Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal, y con un dedo levantó su mentón obligándola a mirarlo. El amor es una invención de los pobres para consolarse de su miseria, Marisol. No te equivoques conmigo. Buenas noches. Y cerró la puerta en su cara. Pasaron 2 semanas. La vida en la hacienda se volvió una rutina gris para Marisol. Ricardo salía al amanecer a revisar los cultivos y el ganado, y regresaba al anochecer, encerrándose en su despacho. Comían en los extremos opuestos de una mesa larga de caoba, con apenas el sonido de los cubiertos rompiendo el silencio. Marisol intentaba agradarle, se aseguraba de que su ropa estuviera impecable, de que su comida favorita, el asado de tira, estuviera lista, pero él apenas asentía. Ella se sentía marchitar, como una flor sin agua. Sin embargo, una mañana soleada, todo cambió con el rugido de un motor desconocido. Un jeep descapotable entró por el camino de tierra levantando polvo. De él bajó un hombre joven, de unos 35 años, con una sonrisa amplia y ojos verdes vivaces. Era Fernando,
el arquitecto que Ricardo había contratado para restaurar el ala antigua de la casa que se había dañado tras las últimas lluvias. «Buenos días», gritó Fernando con alegría, saludando a los peones. Al ver a Marisol en el porche regando unas macetas, se quitó el sombrero y se acercó rápidamente. «¿Es usted un ángel o la dueña de este paraíso?», preguntó con picardía, besándole la mano con un gesto caballeroso que Marisol no recibía nunca. Ella se sonrojó violentamente, desacostumbrada a los halagos. «Soy Marisol, la esposa de Ricardo», dijo bajando la mirada. Fernando no soltó su mano de inmediato, sintiendo la suavidad de su piel. «Pues Ricardo es el hombre más afortunado de la tierra. Soy Fernando, el arquitecto. Estaré molestando por aquí unas semanas. Es un placer, pase, le ofreceré una limonada». Ricardo, que observaba la escena desde la ventana de su despacho en el segundo piso, sintió una punzada extraña en el estómago. Ver a ese extraño sostener la mano de su esposa más tiempo del debido le provocó un ardor ácido en la garganta. Apretó el puño sobre el escritorio hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «¿Qué hace ese imbécil coqueteando con mi mujer?», pensó, sorprendiéndose a sí mismo por usar el término mi mujer con tanta propiedad. Bajó las escaleras con paso firme, haciendo resonar sus botas contra la madera para marcar su presencia. Al llegar al porche, encontró a Marisol riendo. Riendo de verdad. Una risa cristalina y hermosa que él nunca le había escuchado. Fernando le estaba contando una anécdota sobre un perro que tuvo de niño, y ella lo miraba con atención, con los ojos brillantes. Esa imagen, tan simple e inocente, fue como un fósforo cayendo en un tanque de gasolina para Ricardo. «Marisol», bramó él, interrumpiendo la risa de golpe. Ambos voltearon. La sonrisa de Marisol se borró instantáneamente, reemplazada por esa mirada temerosa que tanto irritaba y a la vez satisfacía el ego de Ricardo. «Ricardo, mira, él es el arquitecto, ya sé quién es. Fernando, te contraté para trabajar, no para socializar en horas de la mañana. Los planos están en mi escritorio. Y tú, Marisol, ve a ver qué hacen en la cocina, seguro tienen algo mejor que hacer que perder el tiempo». Fernando notó la tensión agresiva y se puso serio, pero no se amedrentó. «Solo me presentaba, don Ricardo. Su esposa es muy amable». «Demasiado amable», gruñó Ricardo, lanzándole una mirada fulminante a Marisol. «Adentro. Ahora». Marisol obedeció, agachando la cabeza, pero por dentro algo empezaba a revelarse. La dulzura de Fernando había sido un bálsamo para su autoestima herida. Durante los días siguientes, la presencia del arquitecto trajo luz a la casa. Aunque Ricardo intentaba mantener a Marisol ocupada o alejada, era inevitable que se cruzaran. Fernando siempre tenía una palabra bonita para ella. «Qué lindo te queda ese vestido azul, hoy amaneciste más radiante, Marisol, deberías sonreír más, iluminas el día». Ricardo, que fingía trabajar en su despacho, en realidad pasaba horas vigilando. Veía cómo Fernando le explicaba los planos de la remodelación y cómo, accidentalmente, sus brazos se rozaban. Veía cómo Marisol se ponía nerviosa, pero no se alejaba. Los celos empezaron a consumirlo, transformando su indiferencia en una obsesión voraz. Una tarde de lluvia torrencial, Marisol estaba en la biblioteca buscando un libro. Se subió a una escalera de madera para alcanzar un volumen alto. De pronto, la escalera se tambaleó. Ella dio un grito, y antes de caer al suelo, unos brazos fuertes la atraparon en el aire. No era Ricardo. Era Fernando, quien pasaba por el pasillo. «Te tengo», dijo él, sujetándola firmemente por la cintura. Sus rostros quedaron a milímetros. La respiración de ambos se aceleró. Fernando, atrapado por el momento y la belleza de la mujer, no la soltó de inmediato. «Gracias, me salvaste», susurró ella, hipnotizada por la cercanía. «Haría eso y más por ti, Marisol. Mereces que te cuiden, no que te ignoren», dijo Fernando con voz ronca, acariciando con su pulgar la mejilla de ella. Justo en ese instante, un trueno hizo vibrar la casa, pero fue el golpe de la puerta al abrirse lo que los hizo saltar. Ricardo estaba parado en el umbral, mojado por la lluvia, con el pecho subiendo y bajando agitadamente. Sus ojos eran dos carbones encendidos. «Suéltala», rugió con una voz que hizo que Marisol temblara de pánico. Fernando la bajó lentamente, poniéndose frente a ella como un escudo. «Ricardo, se iba a caer, solo la ayudé», explicó el arquitecto, aunque sabía que la posición era comprometedora. Ricardo cruzó la habitación en 3 zancadas largas, empujó a Fernando con una fuerza brutal contra la estantería y agarró a Marisol del brazo,
tirando de ella hacia su cuerpo. Lárgate de aquí, Fernando. La obra se terminó por hoy. Vete a tus aposentos si no quieres que te saque a latigazos. Gritó fuera de sí. Fernando, sabiendo que una pelea física no ayudaría a Marisol en ese momento, arregló su camisa y salió, pero antes le lanzó una mirada a Ricardo. Cuídala, Ricardo. Porque si tú no la valoras, habrá una fila de hombres esperando para hacerlo. Y yo soy el primero. Cuando quedaron solos, el silencio fue más aterrador que los gritos. Ricardo respiraba con dificultad, oliendo a lluvia, a cuero y a furia. Acorraló a Marisol contra la mesa de la biblioteca. Su cercanía era abrumadora, su calor corporal la envolvía. Ella podía ver cada pestaña, cada gota de agua bajando por su cuello fuerte. Tenía miedo, pero por primera vez, también sintió una corriente eléctrica recorrerle el vientre. No era miedo a que la golpeara, sabía que Ricardo no era un cobarde golpeador, era miedo a la intensidad de lo que él estaba sintiendo. ¿Te gusta que te toque? Le preguntó él en un susurro peligroso, bajando la cara hasta que su nariz rozó la de ella. No sé de qué hablas. No me mientas, Marisol. Vi cómo te miraba. Vi cómo te dejabas tocar. ¿Crees que soy ciego? ¿Crees que porque no duermo en tu cama no veo lo que es mío? Sus manos grandes y callosas bajaron desde los hombros de ella hasta su cintura, apretándola con posesión, marcando su territorio de una manera que nunca antes había hecho. Tú dijiste que no te importaba, que esto era un negocio, le reprochó ella con un hilo de voz, sintiendo que las piernas le fallaban ante la proximidad de los labios de él. Ricardo soltó una maldición por lo bajo y la pegó más a su cuerpo. Ella pudo sentir la dureza de sus músculos, la tensión de su virilidad despierta por la ira y los celos. Me importa que respetes mi nombre. Pero sobre todo, hizo una pausa, su voz bajó un tono, volviéndose ronca y sensual, algo que hizo que el corazón de Marisol se desbocara. Me importa que sepas quién es tu marido. Ese arquitecto de manos suaves no sabe lo que es domar una yegua salvaje, ni sabe lo que necesita una mujer de verdad. ¿Y tú sí lo sabes? Lo retó ella, con una valentía nacida del deseo reprimido. Si me sigues provocando con esas miraditas a otro hombre, te juro que te voy a enseñar aquí mismo, sobre esta mesa, a quién perteneces, Marisol. Sus labios rozaron el lóbulo de la oreja de ella, provocándole un escalofrío delicioso. Eres mi esposa. Llevas mi anillo. Y nadie más que yo tiene derecho a respirar tu aire. La miró a los ojos, con una mezcla de ira y lujuria desbordada. Marisol jadeó, sus pechos subían y bajaban rozando el pecho mojado de Ricardo. Por un momento, pensó que la besaría, que la devoraría ahí mismo. La tensión sexual era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Ricardo deslizó su mano hacia la nuca de ella, enredando sus dedos en su cabello largo y negro, obligándola a echar la cabeza hacia atrás, exponiendo su cuello. Él hundió su rostro en el cuello de ella, aspirando su perfume, gimiendo guturalmente al sentir su aroma. Hueles a flores, y a traición, murmuró contra su piel, dejando un beso húmedo y mordiendo suavemente la piel sensible, haciéndola gemir involuntariamente. Ricardo, exclamó ella, mezcla de protesta y súplica. Él se detuvo, levantó la cabeza y la miró con los ojos oscuros dilatados. Estaban al borde del precipicio. Pero el orgullo de Ricardo volvió a ganar. La soltó de golpe, como si quemara. Se alejó unos pasos, pasándose la mano por el cabello mojado, luchando por controlar la bestia que quería tomarla. Vete a tu cuarto, ordenó sin mirarla, con la voz rota. Antes de que olvide que soy un caballero y haga algo de lo que no nos podamos arrepentir, todavía. Marisol salió corriendo de la biblioteca, con el corazón en la boca y el cuerpo ardiendo. Se encerró en su habitación y se tocó los labios, luego el cuello donde él la había mordido. Se dejó caer en la cama, confundida y excitada. Ricardo la deseaba. Esos celos no eran solo orgullo, era pasión cruda. Y aunque le dolía su trato brusco, una parte de ella, esa parte instintiva y mujer, se sentía viva por primera vez. Esa noche, Ricardo no durmió. Se sirvió un tequila tras otro en el despacho, mirando el retrato de su abuelo, maldiciéndose por sentir lo que sentía. El recuerdo de Fernando tocando a Marisol se repetía en su mente como una película de terror. Es mía, pensaba obsesivamente. Al día siguiente, la dinámica cambió drásticamente. Ricardo no se fue temprano al campo. Cuando Marisol bajó a desayunar, lo encontró sentado a la cabecera, vestido impecablemente, pero con ojeras marcadas. Siéntate, le indicó. Ella obedeció. El silencio ya no era de indiferencia,
sino de una tensión vibrante. Hoy vendrás conmigo, dijo él, untando mantequilla en su pan con movimientos deliberados. ¿Contigo? ¿A dónde? Preguntó ella sorprendida. A revisar los límites del río. Don Anselmo está viejo y necesito a alguien que tome notas. Además, levantó la vista y la clavó en ella con intensidad. No quiero que te quedes sola en la casa con el personal. Te vestirás con ropa cómoda y montarás a caballo. ¿Sabes montar, verdad? Sí, mi padre me enseñó. Bien. Terminando el desayuno nos vamos. Ah, y Marisol, ella lo miró. Ponte algo que te cubra. No quiero que los peones te miren más de la cuenta. Eres la patrona, no un espectáculo. La jornada a caballo fue agotadora pero reveladora. Ricardo era duro con los trabajadores, exigente, pero sabía lo que hacía. Marisol lo seguía, admirando su destreza. En un momento, al cruzar un arroyo, el caballo de Marisol tropezó. Ella se tambaleó, y antes de que pudiera enderezarse, Ricardo ya estaba a su lado, sujetando las riendas de su caballo con una mano y agarrándola a ella por la cintura con la otra para estabilizarla. Su fuerza era impresionante. Cuidado, dijo él, sin soltarla aunque el peligro había pasado. Sus piernas chocaron. Estaban en medio del campo, bajo el sol abrasador, solos. El sudor brillaba en la frente de Ricardo. ¿Estás bien? Preguntó él, con un tono más grave, escaneando su cuerpo con la mirada para ver si tenía heridas, pero deteniéndose descaradamente en sus curvas resaltadas por el pantalón ajustado. Sí, solo fue un susto. Ricardo, ¿por qué me trajiste realmente? No he tomado ni una nota, dijo ella, retándolo. Él sonrió de medio lado, una sonrisa depredadora que le quitó el aliento. Porque prefiero tenerte bajo mis ojos que imaginarte sonriéndole al arquitecto. ¿Te queda claro o necesitas que te lo explique de otra forma? Tiró suavemente de ella hacia él, de caballo a caballo. Tengo calor, Ricardo, susurró ella, sintiéndose sofocada por su mirada. Yo también, admitió él, mirando sus labios. Un calor que me está matando. Vámonos al río, hay una zona donde podemos descansar. Y espero que estés lista, porque se me está acabando la paciencia para ser el marido distante que prometí ser. Marisol tragó saliva. La promesa de una confrontación amorosa estaba en el aire. Cabalgaron hacia la orilla del río, un lugar apartado rodeado de sauces llorones. Al desmontar, Ricardo lo hizo con agilidad y luego caminó hacia ella. No le ofreció la mano caballerosamente como Fernando, la tomó por la cintura y la bajó del caballo deslizando su cuerpo contra el de él lentamente, dejándola sentir cada centímetro de su virilidad endurecida. Cuando sus pies tocaron el pasto, él no la soltó. La apretó contra el tronco de un sauce, acorralándola de nuevo. Dime que no sientes nada cuando te toco, desafió él, acariciando el borde de su camisa. No debería sentir nada, me trataste mal, respondió ella con la respiración entrecortada. Soy un bruto, lo sé, pero soy tu hombre. Y tú, Marisol, estás empezando a despertar a un demonio que tenía dormido. Sus manos grandes se colaron por debajo de la blusa de ella, tocando la piel desnuda de su espalda, caliente y suave. Marisol gimió al contacto de sus manos callosas. Fue el sonido que rompió el último dique de control de Ricardo. Se inclinó y, por fin, después de semanas de frialdad, estampó sus labios contra los de ella en un beso hambriento, posesivo y salvaje, reclamando lo que por ley y ahora por deseo, consideraba suyo. Pero mientras se besaban con la furia de dos amantes prohibidos, a lo lejos, entre los árboles, unos binoculares los observaban. Fernando no se había quedado tranquilo en la hacienda. Había seguido sus huellas, y al verlos, una sonrisa torcida apareció en su rostro. Disfruta mientras puedas, Ricardo. Porque ella merece más que un hombre que solo la quiere por celos. Esto apenas comienza. El beso a la orilla del río desató una tormenta que ni la lluvia más fuerte podría apagar, transformando la frialdad de Ricardo en un fuego devorador. Lo que comenzó como un matrimonio de papel se estaba convirtiendo en una batalla campal de sentimientos, donde el deseo y los celos se mezclaban peligrosamente. Marisol descubrió que detrás de la bestia había un hombre hambriento de amor, pero la presencia de Fernando seguía siendo una sombra amenazante dispuesta a destruir esa frágil conexión. Nadie en la hacienda estaba preparado para el escándalo que estaba por estallar entre las sábanas de seda y los muros de piedra. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme.
Ahora, comencemos. Ricardo separó sus labios de los de Marisol, pero no se alejó. Su frente quedó pegada a la de ella, ambos respirando con dificultad, como si hubieran corrido un maratón. El sabor de ella, dulce y embriagador, se había quedado impregnado en su boca, y la sensación de su cuerpo suave presionado contra la dureza del suyo le estaba nublando la razón. Marisol tenía los ojos cerrados, aferrada a las solapas de la camisa de él, temblando no de frío, sino de una emoción nueva y arrolladora. Ricardo llevó una de sus manos grandes hacia la cintura de ella, apretando la carne con una firmeza que bordeaba el dolor placentero, dejándole claro que no tenía intención de soltarla. Esto no debería haber pasado, susurró él, con la voz ronca, grave, cargada de una culpa que no lograba apagar el deseo. Marisol abrió los ojos lentamente, encontrándose con la oscuridad intensa de la mirada de su esposo. ¿Por qué?, preguntó ella, con una valentía que le nacía desde el vientre. ¿Por qué te niegas a sentir, Ricardo? ¿Tanto miedo tienes de que una mujer te quiera de verdad? Ricardo soltó una risa amarga y se apartó un paso, aunque sus manos seguían sobre ella, ahora acariciando sus brazos de arriba abajo, creando una fricción eléctrica. No es miedo, Marisol. Es que tú no entiendes el tipo de hombre que soy. Soy posesivo. Soy celoso. Y si te dejo entrar, te voy a consumir. No soy como ese arquitecto de sonrisas fáciles. Si eres mía por completo, y no comparto ni un pensamiento tuyo. Yo no quiero a Fernando, replicó ella rápidamente, sintiendo la urgencia de calmar esa fiera interna que veía en sus ojos. Yo me casé contigo. Lo dices ahora, la interrumpió él, acercando su rostro al de ella otra vez, rozando su nariz con la suya de manera provocadora. Pero vi cómo lo mirabas. Y eso me quema la sangre. Así que vámonos a casa antes de que te haga mía aquí mismo en el pasto como si fueras cualquier cosa, y no la señora de El Roble. La ayudó a subir al caballo, pero esta vez no hubo distancia. Durante el camino de regreso, Ricardo no dejó de vigilarla. Cada vez que el viento movía el cabello de Marisol, él sentía una punzada de orgullo. Esa mujer hermosa era su esposa. Al llegar a la hacienda, el atardecer pintaba el cielo de naranja. Fernando estaba en el porche, fumando un cigarrillo con aire despreocupado, pero sus ojos se entrecerraron al verlos llegar juntos, con esa aura de intimidad recién descubierta. Ricardo desmontó y fue directo hacia Marisol. La tomó por la cintura para bajarla, pero en lugar de soltarla al tocar el suelo, la mantuvo pegada a su cuerpo un segundo más de lo necesario, mirando fijamente a Fernando por encima del hombro de ella. Buenas tardes, arquitecto, dijo Ricardo con un tono mordaz. Espero que haya avanzado en los planos y no en otras cosas. Fernando tiró el cigarrillo y lo pisó con calma. La inspiración llega cuando menos se espera, don Ricardo. Veo que el paseo fue productivo. La señora se ve un poco despeinada. Ricardo sintió como la ira le subía por el cuello. Apretó la mano de Marisol. Mi esposa viene de cabalgar conmigo, que soy su marido. Como se vea o deje de verse es asunto mío. Y le sugiero, Fernando, que mantenga la vista en los ladrillos y no en lo que no le pertenece. Vamos, Marisol. La arrastró prácticamente hacia el interior de la casa, subiendo las escaleras con decisión. Al llegar al pasillo de las habitaciones, Marisol se detuvo. Ricardo, me estás lastimando el brazo, se quejó suavemente. Él la soltó de inmediato, pero la acorraló contra la pared del pasillo, lejos de las miradas de los empleados. Escúchame bien. Esta noche cenaremos en el comedor principal. Quiero que te pongas el vestido rojo que compraste la semana pasada. Ese que tiene el escote en la espalda. ¿El rojo? Pero dijiste que era muy provocativo. Exacto. Quiero que te lo pongas. Quiero que bajes y te sientes a mi lado. Y quiero que ese imbécil vea lo que jamás podrá tocar. ¿Entendido? Marisol tragó saliva, sintiendo una mezcla de nerviosismo y excitación. Entendido, Ricardo. Y otra cosa, él se inclinó y le susurró al oído, enviando escalofríos por toda su columna. Si vuelves a sonreírle como lo hiciste ayer, no esperaré a subir a la habitación para recordarte quién manda en tu cuerpo. Ricardo se metió en su cuarto y cerró la puerta de un golpe. Marisol se quedó allí, con el corazón galopando. Ese hombre era imposible, rudo y complicado, pero por fin, sentía que estaba viva. Se dio un baño largo, perfumando su piel con esencia de rosas. Se puso el vestido rojo, que se ceñía a sus curvas como una segunda piel, dejando su espalda desnuda y resaltando su figura de mujer madura y deseable. Se soltó el cabello y se pintó los labios de un carmín intenso. Cuando se miró al espejo,
no vio a la hija tímida del capataz, vio a la patrona. Al bajar las escaleras, tanto Ricardo como Fernando estaban ya en la sala, con una copa en la mano cada uno. El silencio se hizo total cuando el taconeo de Marisol resonó en la madera. Fernando se puso de pie de inmediato, con los ojos brillando de lujuria indisimulada. Ricardo, que estaba de espaldas sirviéndose un whisky, se giró lentamente. La copa casi se le resbala de la mano. Sus ojos negros recorrieron a su esposa desde los pies hasta la cabeza, deteniéndose en el escote, en la cintura, en los labios. Se le notó visiblemente como tragaba saliva, su nuez de Adán moviéndose con brusquedad. «Estás impresionante, Marisol», dijo Fernando, adelantándose para ofrecerle el brazo. Pero Ricardo fue más rápido. Como un lince, se interpuso en el camino, dejó su copa en una mesa y tomó la mano de Marisol, llevándola a sus labios, pero sin dejar de mirar al arquitecto con desafío. «Estás hermosa, mi amor», dijo Ricardo, pronunciando esas dos últimas palabras con una posesión deliberada. Besó el dorso de su mano y luego, con un atrevimiento que la dejó helada, deslizó su mano hacia la espalda desnuda de ella, acariciando la piel expuesta frente a Fernando. «Ese vestido fue una excelente elección. Sabía que solo yo podría apreciarlo como se debe». Marisol sintió la mano caliente y rasposa de Ricardo en su espalda baja y sus piernas flaquearon. «Gracias, Ricardo», murmuró. La cena fue un campo minado. Fernando intentaba sacar conversación sobre arte, viajes y cultura, temas en los que Ricardo no era experto, tratando de hacerlo sentir inferior. «Marisol, deberías ver la ópera en la capital», decía Fernando, ignorando a Ricardo. «Una mujer con tu sensibilidad se marchita en este encierro. El campo es bello, pero el mundo es muy grande». Ricardo apretó los cubiertos. «Mi esposa no está encerrada, arquitecto. Ella es la reina de estas tierras. Aquí tiene todo lo que necesita. ¿Verdad, querida?», preguntó Ricardo, extendiendo su mano por debajo de la mesa y colocándola sobre el muslo de Marisol, apretando con fuerza, subiendo un poco más hacia su intimidad de manera audaz y oculta. Marisol dio un pequeño salto en su silla, abriendo los ojos desmesuradamente al sentir los dedos de Ricardo acariciando su pierna con descaro, allí, delante de todos, bajo el mantel. «Sí, claro, a mí me gusta la hacienda, es mi hogar», respondió ella con la voz temblorosa, sintiendo un calor intenso subirle a las mejillas. Fernando notó el rubor y la agitación de ella, pero malinterpretó la causa. «Se te ve acalorada, Marisol. ¿Estás bien?», preguntó él con falsa preocupación. «Está perfectamente», cortó Ricardo, retirando su mano lentamente, dejándola con una sensación de vacío. «Solo que el vino es fuerte». Al terminar la cena, Fernando se retiró a regañadientes a su habitación en la casa de huéspedes. Ricardo y Marisol quedaron solos en el gran salón. La tensión era tal que el aire parecía sólido. Ricardo se aflojó la corbata y caminó hacia ella, que estaba parada junto a la chimenea. «Te portaste bien», dijo él, parándose detrás de ella. Apartó el cabello de su hombro y besó la piel desnuda de su espalda, un beso húmedo y largo que la hizo gemir. «Ricardo». Fernando solo estaba siendo amable. Ricardo la giró bruscamente, agarrándola por los brazos. «Deja de defenderlo», bramó, aunque sus ojos no mostraban odio, sino deseo. «¿Crees que soy estúpido? Él te quiere en su cama, Marisol. Te desnuda con los ojos. Y tú, con esa inocencia maldita, no te das cuenta de que le estás dando alas. Yo no le doy alas, yo te quiero a ti, pero tú me tratas como si fuera un mueble más», le gritó ella, golpeando su pecho con frustración. «Mírame. Soy tu mujer. Tócame porque me quieres, no por marcar territorio». La confesión y los golpes en su pecho rompieron la última barrera de Ricardo. La agarró de la nuca y estampó su boca contra la de ella en un beso furioso, devorador. No fue un beso dulce. Fue un beso de hambre atrasada, de meses de soledad. Marisol respondió con la misma intensidad, abriendo sus labios, permitiendo que su lengua invadiera su boca, enredando sus dedos en el cabello negro de él. Ricardo la levantó en vilo como si fuera una pluma y ella rodeó su cintura con las piernas instintivamente. «Eres mía», gruñó él contra su boca mientras subía las escaleras con ella en brazos, sin importarle que alguien los viera. «Mía, Marisol. Y te voy a demostrar que ningún arquitecto de manos suaves puede hacerte sentir lo que yo siento por ti». Entró a la habitación principal, esa que le había prohibido pisar, y la depositó en la enorme cama con dosel. No hubo delicadeza, pero sí una pasión urgente. Ricardo se quitó la camisa,
dejando ver su torso musculoso y bronceado por el sol, lleno de cicatrices de trabajo. Marisol lo miró fascinada. Él se inclinó sobre ella, besando su cuello, sus hombros, bajando por el escote del vestido rojo. Ricardo, gemía ella, arqueando la espalda cuando las manos expertas de él empezaron a desabrochar el vestido. Por favor, no te detengas. Nunca, respondió él con voz ronca, mirándola a los ojos con una intensidad que la quemaba. Hoy vas a saber lo que es ser amada por un hombre de verdad. Voy a borrar cada mirada de ese tipo de tu piel con mis besos. Esa noche, la barrera se rompió. Hicieron el amor con una mezcla de furia y ternura. Ricardo, que parecía tan frío, resultó ser un amante insaciable, adorando cada centímetro de su cuerpo, diciéndole cosas al oído que la hacían enrojecer y pedir más. Hubo lágrimas, hubo risas ahogadas, hubo gritos de placer que quedaron atrapados en las paredes de piedra. Por primera vez, durmieron abrazados. Ricardo, con un brazo protector sobre ella, como si temiera que se desvaneciera al amanecer. Pero la felicidad en el roble era frágil. A la mañana siguiente, Ricardo despertó antes que ella. La miró dormir, con el cabello desparramado por la almohada y los labios hinchados por sus besos. Sintió un pánico repentino. Me estoy enamorando, pensó, y eso lo aterrorizó. Su abuelo siempre le dijo que el amor debilitaba a los hombres. Con cuidado, se levantó, se vistió y salió sin despertarla, volviendo a ponerse su armadura de frialdad para protegerse a sí mismo. Cuando Marisol despertó, extendió la mano y encontró el lado de la cama vacío y frío. La desilusión la golpeó. ¿Había sido todo un sueño? ¿Había sido solo sexo para él? Se vistió con tristeza y bajó. Ricardo ya no estaba en la casa. Había dejado una nota. Tuve que salir a la capital a resolver asuntos del banco. Regreso en 2 días. Pórtate bien. Ni un te quiero, ni un buenos días. Marisol arrugó la nota, sintiendo las lágrimas picar sus ojos. Fue entonces cuando apareció Fernando. El arquitecto, astuto como un zorro, había visto salir a Ricardo temprano. Se acercó a Marisol, que estaba en el jardín rompiendo la nota en pedacitos. ¿Problemas en el paraíso?, preguntó suavemente, poniéndose a su lado. No es asunto tuyo, Fernando, respondió ella, limpiándose una lágrima furtiva. Claro que es asunto mío. No soporto verte llorar por un hombre que no te valora. Vi cómo salió esta mañana, huyendo como un cobarde después de... Bueno, supongo que obtuvo lo que quería. Las palabras de Fernando eran veneno puro, diseñadas para infectar la inseguridad de Marisol. Él no huyó, tenía negocios. Marisol, por favor, abre los ojos. Ricardo es un hombre de negocios. Para él todo es una transacción. Tú, la hacienda, el ganado. Una vez que firma el contrato y obtiene el beneficio, pierde el interés. Eso no es verdad, gritó ella, aunque la duda ya estaba sembrada en su corazón. Te propongo algo, dijo Fernando, cambiando su tono a uno más alegre. Olvida tus penas por hoy. Necesito ir al pueblo vecino a buscar unos materiales especiales para la restauración. Acompáñame. Te distraes, te invito a un helado, conversamos como amigos. Ricardo no tiene por qué enterarse. Además, te dejó sola, ¿no? Tienes derecho a vivir. Marisol dudó. Sabía que a Ricardo no le gustaría, pero también estaba dolida por su abandono repentino después de la noche más íntima de sus vidas. El despecho, a veces, es un mal consejero. Está bien. Iré, pero solo como amigos. Salieron en el jeep de Fernando. Durante el trayecto, él fue encantador, divertido, todo lo que Ricardo no era. Le hizo reír, le compró flores en el mercado del pueblo, la trató como a una reina. Marisol se sintió ligera, olvidando por unas horas la pesadez de su matrimonio. Sin embargo, al regresar por la tarde, el cielo se había oscurecido presagiando una tormenta. Justo cuando entraban en los terrenos de la hacienda, el jeep de Fernando se detuvo bruscamente. ¿Qué pasa?, preguntó Marisol asustada. Creo que el motor se sobrecalentó. Maldita sea. Estamos a kilómetros de la casa, Fernando. Y va a llover. Tranquila. Hay una cabaña de caza cerca de aquí, la vi en los planos antiguos. Podemos refugiarnos allí hasta que pase la tormenta o hasta que logre arreglar esto. Caminaron hasta la vieja cabaña de madera. Al entrar, el polvo y el olor a encierro los recibieron. Afuera, la lluvia comenzó a caer con furia, convirtiendo los caminos en lodo. Estaban atrapados. Tendremos que esperar aquí un rato, dijo Fernando,
sacándose la chaqueta mojada. Tienes frío, estás temblando. Marisol, efectivamente, temblaba. Fernando se acercó y le puso su chaqueta sobre los hombros, aprovechando para quedarse muy cerca. Marisol, eres tan hermosa, susurró, inclinándose hacia ella. Fernando, no. Ella puso las manos en el pecho de él para detenerlo. Vamos, sé que sientes algo. Ricardo no te merece. Yo te haría feliz cada día, no solo cuando tengo ganas. Intentó besarla a la fuerza, y Marisol luchó, empujándolo. No. Suéltame. Respéteme. En ese momento preciso, la puerta de la cabaña se abrió de una patada, rompiendo el cerrojo oxidado. La figura de Ricardo se recortó contra la luz de los relámpagos, empapado, con el lodo hasta las rodillas y un rifle de caza en la mano. Había regresado antes de su viaje al sentir un mal presentimiento, y al no encontrarla en la casa y ver el rastro del jeep, la desesperación lo había guiado. La escena que vio Ricardo fue la peor de sus pesadillas, su esposa en una cabaña abandonada, con la chaqueta de otro hombre sobre los hombros y ese hombre con las manos sobre ella. Los celos le nublaron la vista, convirtiéndolo todo en rojo sangre. Aléjate de mi mujer si quieres vivir. Rugió Ricardo, apuntando el rifle al techo y disparando un tiro que hizo retumbar la madera y provocó gritos de terror en Marisol. Fernando levantó las manos, pálido como un papel. Ricardo, espera, no es lo que piensas, el coche se averió. Ricardo tiró el rifle al suelo y se abalanzó sobre Fernando como un animal salvaje. Lo golpeó en la cara con un puñetazo seco que lo mandó al suelo. Fernando intentó defenderse, pero la furia de Ricardo era imparable. Lo agarró de la camisa y lo levantó para volver a golpearlo. Ricardo. No. Lo vas a matar. Gritó Marisol, lanzándose sobre la espalda de su marido, abrazándolo con todas sus fuerzas para detenerlo. Para, por favor. No pasó nada. Ricardo se detuvo, respirando agitadamente, con el puño en alto. Miró a Fernando, que sangraba por la nariz y el labio, y luego miró a Marisol, que lloraba aferrada a su cintura. ¿Qué no pasó nada? Dijo Ricardo con una voz que helaba la sangre, soltando a Fernando que cayó como un saco de papas. Te encuentro aquí, solos, escondidos, se descompuso el coche. Te lo juro por mi vida. Lloraba ella. Yo solo vine porque estaba triste porque te fuiste, no hice nada, Ricardo, te amo a ti. Ricardo la miró, analizando cada gesto de su cara, buscando la mentira. Pero en sus ojos miel solo vio miedo y amor. Y eso le dolió más que la traición. Agarró a Marisol de la muñeca. Lárgate de mis tierras, Fernando, escupió Ricardo. Si mañana al amanecer te veo cerca de la hacienda, no dispararé al techo. Arrastró a Marisol bajo la lluvia hasta su propio caballo, que esperaba fuera. La subió delante de él y galopó hacia la casa bajo el aguacero infernal. Ninguno dijo nada. Marisol lloraba en silencio contra su pecho, sintiendo el corazón de Ricardo latir desbocado. Al llegar a la casa, entraron mojados y llenos de lodo. Los empleados se escondieron al ver la cara del patrón. Ricardo la llevó directo a la habitación, cerró la puerta con llave y la soltó. Quítate esa ropa. Toda, ordenó, mientras él mismo se quitaba la camisa mojada y la tiraba al suelo con rabia. Ricardo, déjame explicarte, no quiero explicaciones. Gritó él, acercándose y tomándola de la cara con ambas manos, mirándola con desesperación. Quiero borrarte el rastro de él. Quiero saber que eres mía. Me volví loco pensando que te tocaba, Marisol. Loco. Sentí que me moría. La besó con desesperación, mezclando lágrimas y lluvia. Y Marisol, en lugar de apartarlo, lo abrazó, entendiendo por primera vez que la furia de ese hombre no era odio, era un amor tan grande y torpe que no sabía cómo expresarse sin dolor. Esa noche, en medio de la tormenta, se amaron otra vez, pero esta vez no fue para marcar territorio, fue para sanar, para confirmar que, a pesar de las dudas y los celos, se pertenecían de una forma que ni ellos mismos comprendían del todo. Sin embargo, mientras ellos se reconciliaban en la oscuridad, Fernando, en la casa de huéspedes, se limpiaba la sangre de la cara frente al espejo con una sonrisa siniestra. Pégame todo lo que quieras, vaquero, murmuró. Pero acabas de cometer un error. Los celos te hacen ciego. Y voy a usar esa ceguera para quitarte todo lo que tienes. Mañana empieza el verdadero juego. Y así, mientras la pasión reinaba en la alcoba principal, una conspiración mucho más oscura se tejía en las sombras, amenazando con separar a Ricardo y Marisol para siempre, utilizando el pasado secreto de Ricardo que Marisol ni siquiera sospechaba.
Marisol despertó sintiendo el peso protector del brazo de Ricardo sobre su cintura, una cadena de carne y hueso que la ataba a su destino de una manera que ya no quería romper. La tormenta afuera había cesado, dejando un silencio cómplice en la hacienda, pero dentro de esa habitación impregnada de aroma a sándalo y amor reciente, el aire aún vibraba con la electricidad de las promesas susurradas en la oscuridad. Él la observaba dormir, con esos ojos negros que solían ser hielo y ahora eran fuego líquido, acariciando su hombro con la rudeza contenida de un hombre de campo que teme dañar una flor delicada. Nadie les advirtió que esa calma maravillosa de la mañana era solo el preludio de una mentira venenosa, tejida por la envidia, que amenazaba con destruir la frágil confianza que habían construido entre sábanas revueltas. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Ricardo trazó con su dedo índice la línea de la columna vertebral de Marisol, provocando que ella se estirara perezosamente como una gata bajo el sol. La luz de la mañana se colaba por las pesadas cortinas de terciopelo, iluminando la piel dorada de su esposa, una vista que Ricardo decidió en ese mismo instante que sería exclusiva para sus ojos hasta el día de su muerte. «Buenos días, señora de la casa», susurró él cerca de su oído, mordisqueando suavemente el lóbulo, enviando una corriente eléctrica directa al vientre de ella. Marisol abrió los ojos y sonrió, una sonrisa genuina que borró los meses de desprecio anteriores. Se giró entre sus brazos, pegando su cuerpo desnudo al torso caliente de él. «Buenos días, mi gruñón favorito», respondió ella con valentía, pasando sus manos por el pecho ancho de Ricardo, sintiendo el ritmo fuerte de su corazón. «No me provoques, Marisol, que no respondo», gruñó él, atrapando las manos de ella y llevándolas a su boca para besarlas palma contra palma. Anoche fue una locura. Perdí la cabeza. No quería asustarte con mi furia, pero verte temblando de frío con la chaqueta de ese imbécil me cegó. «Ya pasó, Ricardo», dijo ella suavemente, mirándolo a los ojos con ternura. «Me demostraste que te importo. Aunque tienes una forma muy extraña y cavernícola de demostrarlo». Ricardo soltó una risa grave que retumbó en su pecho. Se acomodó sobre ella, apoyándose en sus codos para no aplastarla, pero manteniendo ese contacto íntimo, piel con piel, que ambos necesitaban desesperadamente para confirmar que la pesadilla había terminado. «Soy un hombre de campo, Marisol. No sé de poesías ni de palabras bonitas como ese arquitecto de ciudad. Yo hablo con mis actos, con mis manos. Y quiero que te quede claro algo, aquí y ahora», dijo, su voz bajando a un tono profundamente sensual y posesivo. «Eres mía. Cada centímetro de tu piel, cada suspiro, cada pensamiento. No quiero que nadie más te mire, no quiero que nadie más te hable con segundas intenciones. Me vuelvo loco de celos, sí. Y no me voy a disculpar por eso. Porque tú me perteneces tanto como yo te pertenezco a ti ahora». Marisol sintió un escalofrío de placer. Lejos de asustarla, esa declaración posesiva le llenó un vacío que había tenido desde niña. «Entonces demuéstralo otra vez, Ricardo. Hazme olvidar todo lo malo. Hazme tuya hasta que no me quede duda». Esas palabras fueron la mecha que encendió de nuevo la pólvora. Ricardo no se hizo de rogar. La besó con una pasión renovada, menos furiosa que la noche anterior pero más profunda, más dedicada. Sus manos recorrieron cada curva de su cuerpo con una devoción casi religiosa, deteniéndose en sus caderas, en sus pechos, haciéndola gemir su nombre una y otra vez. «Eres hermosa, Marisol. Eres perfecta», le decía él entre besos, intercalando frases subidas de tono que hacían sonrojar a Marisol pero que al mismo tiempo la excitaban enormemente. Le susurraba al oído lo que quería hacerle, lo mucho que le gustaba su cuerpo, usando palabras crudas y directas que solo un marido enamorado y ardiente se atreve a usar en la privacidad de su alcoba. Hicieron el amor lentamente, saboreando cada momento, mirándose a los ojos, conectando no solo sus cuerpos sino sus almas. Fue un acto de reafirmación, de sellar un pacto tácito de fidelidad eterna. Cuando finalmente terminaron, agotados y felices, Ricardo la abrazó fuerte contra su pecho y se quedaron así, disfrutando del silencio y de la paz, ajenos a que en la casa de huéspedes, la serpiente estaba preparando su veneno. Más tarde, Ricardo bajó a la cocina con un humor que desconcertó a las empleadas. Pidió que le prepararan un desayuno copioso y, para sorpresa de todos, pidió una bandeja para llevarla él mismo a la habitación. Doña Lupe, la cocinera más antigua, se persignó al verlo subir las escaleras tarareando. «El amor hace milagros, mija»,
le dijo a una de las sirvientas jóvenes. Mientras desayunaban en la cama, entre risas y miradas cómplices, un golpe seco en la puerta interrumpió la burbuja. ¿Quién es?, bramó Ricardo, molesto por la interrupción. Patrón, soy yo, Jacinto, dijo la voz del capataz tras la puerta. Disculpe que moleste, pero es el arquitecto. Dice que no se puede ir. La cara de Ricardo se transformó. La sonrisa desapareció y esa máscara de dureza volvió a caer sobre sus facciones. Marisol le puso una mano en el brazo para calmarlo. ¿Qué le pasa ahora?, preguntó Ricardo. Dice que la golpiza de ayer lo dejó mal, patrón. Que ve borroso y que se desmaya si se levanta. Dice que el médico del pueblo le recomendó reposo absoluto por unos días antes de manejar. Ricardo maldijo por lo bajo y se levantó de la cama de un salto, poniéndose los pantalones con movimientos bruscos. Ese infeliz está ganando tiempo. Voy a sacarlo de aquí aunque sea a rastras. Ricardo, no, suplicó Marisol, cubriéndose con la sábana. Si está herido de verdad y lo echas, y le pasa algo en el camino, serás el culpable. Todos sabrán que lo golpeaste. Podrías ir a la cárcel. Por favor, sé inteligente. Déjalo que se recupere 2 días en la casa de huéspedes y luego que se vaya. No dejes que su presencia nos amargue esto. Ricardo la miró, dudando. Odiaba tener razón, pero ella la tenía. Un escándalo legal era lo último que necesitaba si quería proteger la herencia. Está bien, cedió a regañadientes, volviendo a sentarse en la cama para darle un beso rápido en la frente. Pero no quiero que te acerques a esa casa de huéspedes, Marisol. Ni por error. Si necesita agua, que se la lleve Jacinto. Tú te mantienes lejos. ¿Entendido? Entendido, mi amor. No tengo ojos para nadie más. Ricardo salió a trabajar al campo, sintiéndose el rey del mundo, pero con una espina clavada. Marisol se quedó en la casa, flotando en una nube de felicidad. Sin embargo, el aburrimiento y su buen corazón le jugaron una mala pasada. Hacia el mediodía, preparó una cesta con frutas y medicinas para enviársela a Fernando con una empleada, pero al ver que todos estaban ocupados con la cosecha, decidió dejarla ella misma en la puerta, sin entrar. Solo lo dejo en el porche y me voy, pensó inocentemente. Caminó hacia la casa de huéspedes. Todo estaba en silencio. Dejó la cesta en la entrada y se dio la vuelta para irse, cumpliendo su promesa. Marisol, una voz débil la detuvo. Era Fernando. Estaba en la puerta, apoyado en el marco, con la cara amoratada e hinchada, con un aspecto realmente lamentable. Llevaba una venda improvisada en las costillas. Fernando, no debí venir. Ricardo no quiere. Lo sé, ese bruto te tiene controlada, dijo Fernando con voz ronca, tosiendo dramáticamente. Solo quería agradecerte. Eres la única persona con un poco de humanidad en este infierno. Y quería pedirte perdón. Marisol se detuvo, su naturaleza compasiva luchando con su obediencia. No tienes que pedir perdón. Solo recupérate y vete, por el bien de todos. Me iré y los dejaré ser felices, dijo él, bajando la cabeza con tristeza. Aunque me duele ver cómo te engañan. Marisol frunció el ceño, dándose la vuelta para mirarlo. ¿De qué hablas? Ricardo me ama. Fernando soltó una risa triste, haciendo una mueca de dolor. Ay, Marisol. Eres tan pura, tan inocente. Ricardo no ama a nadie. Ricardo ama la tierra. Ama el apellido. ¿De verdad crees que todo ese deseo repentino de anoche fue casualidad? Fue amor, defendió ella, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Amor? Fernando sacó un papel arrugado del bolsillo de su pantalón. Encontré esto en el despacho cuando estaba revisando los planos de la estructura antigua. Es una copia del testamento del abuelo de Ricardo. Léelo tú misma. La cláusula 3. Extendió el papel. Marisol dudó, pero la curiosidad fue más fuerte. Se acercó y tomó la hoja. Sus ojos recorrieron las letras mecanografiadas hasta encontrar la cláusula subrayada con bolígrafo rojo, para conservar la titularidad absoluta de la hacienda El Roble y evitar su división entre los primos lejanos. El heredero, Ricardo de la Vega, deberá contraer matrimonio y engendrar un hijo varón legítimo dentro de los primeros 18 meses de su enlace nupcial. De lo contrario, la propiedad pasará a manos de la beneficencia y el fideicomiso familiar. El mundo de Marisol se detuvo. El papel tembló en sus manos. 18 meses. Llevaban 6 meses casados. Ricardo tenía 1 año para embarazarla o lo perdía todo. ¿Entiendes ahora?
susurró Fernando ponzoñosamente. Él no te tocaba porque le dabas asco por ser hija del capataz. Pero el tiempo se le acaba. Necesita un heredero urgentemente. Esa pasión de anoche, esos besos, no eran para ti, Marisol. Eran para fabricar al bebé que salvará su dinero. Eres una incubadora para él. Una herramienta. Mientes. Gritó ella, con lágrimas en los ojos, tirando el papel al suelo. Él me dijo que me amaba. Me celaba. Te cela como se cela a una yegua de cría valiosa, Marisol. No quiere que otro te toque porque el hijo tiene que ser suyo, sin dudas de paternidad. Es orgullo, no amor. Si de verdad te amara, ¿te hubiera humillado los primeros meses? ¿Te hubiera tratado como basura? Solo cambió cuando vio el calendario. Abre los ojos, mujer. Marisol sintió que el aire le faltaba. Las palabras de Fernando encajaban terriblemente bien con la realidad. La frialdad inicial, el matrimonio por conveniencia, y ahora, esta pasión repentina y obsesiva. Todo tenía sentido. Se sintió sucia, utilizada. La noche anterior, que había sido mágica, ahora se sentía como una violación a su confianza. No. No puede ser, sollozó ella, retrocediendo. Siento mucho ser yo quien te rompa el corazón, dijo Fernando, acercándose un paso, pero ella levantó la mano para detenerlo. No te acerques. Ustedes, todos los hombres son iguales. Gritó y salió corriendo hacia la casa principal, con el corazón hecho pedazos. Fernando sonrió mientras recogía el papel del suelo. Su plan había funcionado a la perfección. Ahora solo tenía que esperar la explosión. Ricardo llegó al anochecer, sucio de tierra y sudor, pero feliz. Traía un ramo de flores silvestres que había recogido en el camino, algo que jamás había hecho en su vida. Entró a la casa gritando su nombre. Marisol. Marisol, mira lo que te traje. Nadie respondió. La casa estaba en penumbras. Ricardo sintió un pinchazo de alarma. Subió las escaleras de dos en dos. Al entrar a la habitación, encontró a Marisol sentada en el borde de la cama, con una maleta abierta a su lado. Estaba guardando su ropa con movimientos mecánicos, con el rostro bañado en lágrimas secas. Ricardo soltó las flores, que cayeron al suelo esparciendo sus pétalos como gotas de sangre. ¿Qué haces?, preguntó, con voz queda, temiendo la respuesta. Marisol levantó la vista. Sus ojos no tenían el brillo de la mañana, estaban opacos, llenos de un dolor profundo y de una decepción infinita. Me voy, Ricardo. Me vuelvo a casa de mi padre. O me voy lejos, donde no sea un negocio para nadie. ¿De qué demonios estás hablando? Ricardo se acercó, intentando tomarla de los brazos, pero ella se apartó como si él tuviera una enfermedad contagiosa. No me toques, siseó ella con veneno. No vuelvas a ponerme tus manos encima para usarme. Ya lo sé todo. Sé lo de la cláusula. Sé que necesitas un hijo varón antes del año. El color abandonó el rostro de Ricardo. Se quedó paralizado. Marisol, escúchame. No. Gritó ella, poniéndose de pie y enfrentándolo. Admítelo. Dime que no te casaste conmigo por eso. Dime que no me hiciste el amor anoche pensando en tu maldita hacienda y no en mí. Ricardo apretó los puños. No podía mentir sobre el matrimonio inicial, pero lo que sentía ahora era real. Sin embargo, su orgullo y su incapacidad para expresarse le jugaron en contra. Sí, es verdad que hay una cláusula, admitió él con voz dura. Y sí, me casé para cumplirla. Pero eso fue al principio. Lo de anoche, lo de nosotros, eso cambió, Marisol. ¿Cambió?, rió ella histéricamente. Qué casualidad que cambió justo cuando el arquitecto llegó y sentiste que perdías tu propiedad. No te importaba yo, te importaba que otro semental cubriera a tu yegua. Eso es lo que soy para ti. ¡Basta!, rugió Ricardo, golpeando la pared con el puño, haciendo temblar un cuadro. Deja de decir estupideces. Eres mi esposa. Y no te vas a ir a ningún lado. Intenta detenerme, desafió ella, cerrando la maleta. No voy a ser madre de un hijo nacido de la conveniencia. Prefiero morir sola que vivir con un hombre que me compra con orgasmos falsos. Ella agarró la maleta y caminó hacia la puerta. Ricardo la interceptó, bloqueando la salida con su cuerpo masivo. No vas a salir de esta habitación, Marisol. Estás alterada. Ese infeliz de Fernando te envenenó la cabeza. El único veneno aquí es tu ambición, Ricardo. En ese momento, un resplandor anaranjado iluminó la ventana,
seguido de gritos provenientes del patio. ¡Fuego! ¡Fuego en las caballerizas! Se escuchó gritar a los peones. Ricardo y Marisol corrieron a la ventana. Una columna de humo negro y llamas voraces se alzaba desde el establo principal, donde estaban los caballos de raza más valiosos y, lo que era peor, donde a veces dormía don Anselmo, el padre de Marisol, cuando hacía guardia nocturna. ¡Papá! Gritó Marisol, olvidando su maleta y su pelea, sintiendo que el terror le helaba la sangre. ¡Maldición! Gritó Ricardo. ¡Quédate aquí! Ricardo salió corriendo de la habitación como una exhalación, bajando las escaleras casi volando. Marisol no obedeció. El miedo por su padre era más fuerte que cualquier orden. Corrió tras él, saliendo a la noche iluminada por el fuego dantesco. El caos reinaba en el patio. Los peones corrían con cubos de agua, los caballos relinchaban con pánico golpeando las maderas. El calor era insoportable. Ricardo ya estaba allí, organizando a los hombres, quitándose la camisa costosa para usarla como protección contra el humo. Saquen a los animales. Abran las puertas traseras. Ordenaba Ricardo con autoridad, entrando él mismo al establo en llamas sin pensarlo dos veces para desatar a Relámpago, su semental favorito. Marisol llegó al lugar, tosiendo por el humo. Buscaba desesperadamente a su padre entre la confusión. «Papá, papá», gritaba. Entonces vio a Jacinto arrastrando a alguien fuera del peligro. Era don Anselmo. Estaba tosiendo, con la cara tiznada, pero vivo. Marisol corrió a abrazarlo, llorando de alivio. «Estoy bien, hija, estoy bien», fue una chispa, o no sé, empezó de repente, tosía el viejo. Pero Ricardo aún no salía. El techo del establo crujió ominosamente. Una viga en llamas cayó bloqueando la entrada principal. «¡Ricardo!», gritó Marisol, con un dolor desgarrador que le atravesó el alma, olvidando al instante su odio y la cláusula. En ese segundo, ante la posibilidad de perderlo, se dio cuenta de que, mentira o verdad, ella lo amaba con locura. «El patrón sigue adentro», gritó Jacinto, intentando acercarse, pero el calor lo rechazó. Marisol intentó correr hacia el fuego, pero su padre la sujetó. «No, hija. Es un suicidio. Tengo que sacarlo. Ricardo». De repente, entre el humo y las chispas, una figura emergió por una puerta lateral, montando a pelo sobre un caballo negro aterrorizado, mientras guiaba a otros dos caballos con una cuerda. Era Ricardo. Su piel estaba roja por el calor, tenía quemaduras en los brazos y el cabello chamuscado, pero parecía un dios de la guerra saliendo del infierno. Los peones vitorearon. Ricardo frenó el caballo lejos del fuego, saltó al suelo y golpeó al animal en la grupa para que se alejara. Cayó de rodillas, tosiendo violentamente, escupiendo esputo negro. Marisol se soltó de su padre y corrió hacia él, tirándose al suelo al lodo y la ceniza para abrazarlo. «Estúpido. Estúpido, podrías haber muerto», le gritaba mientras le besaba la cara sucia y le revisaba las quemaduras. Ricardo, aún sin aliento, la miró. Vio el terror real en sus ojos, vio el amor innegable. No iba a dejar que se quemaran, son tu herencia. También, jadeó él, intentando sonreír, pero hizo una mueca de dolor. En ese momento de vulnerabilidad extrema, mientras el fuego era controlado por los bomberos que acababan de llegar, Marisol acarició la mejilla de Ricardo, sintiendo una mezcla de alivio y confusión. ¿Podía un hombre que se arriesga así solo pensar en dinero? Pero la sombra de la traición apareció de nuevo. Entre las sombras, lejos de la luz del fuego, Fernando observaba la escena. Tenía un bidón de gasolina vacío escondido detrás de unos arbustos. No estaba herido de verdad, y su plan de sabotaje había salido mejor de lo esperado. Caos, peligro, y la atención de todos lejos de él. Se acercó cojeando fingidamente hacia el grupo. «Dios mío, qué tragedia», exclamó Fernando. «¿Están todos bien? Ricardo, hombre, eres un héroe». Ricardo lo miró desde el suelo, y en sus ojos inteligentes brilló una sospecha letal. Un establo no se incendia solo en una noche húmeda después de una tormenta. Y Fernando estaba demasiado limpio. «Largo de aquí», susurró Ricardo, intentando levantarse, pero el mareo lo venció y se desplomó en brazos de Marisol. «¡Ayuda! Hay que llevarlo adentro», gritó ella. Mientras llevaban a Ricardo a la casa, Fernando se acercó a Marisol, tocándole el hombro. «Menos mal que no le pasó nada grave. Sería una lástima que el padre de tu futuro hijo muriera antes de firmar los papeles, ¿verdad?». Marisol se giró y le dio una bofetada sonora a Fernando, tan fuerte que le volteó la cara. «Cállate.
No vuelvas a hablarme de eso. Esta noche casi muere mi marido. Y si descubro que tuviste algo que ver, te juro por la memoria de mi madre que te mato yo misma. Fernando se tocó la mejilla, sorprendido por la furia de la dócil Marisol. Sus ojos brillaron con malicia. La guerra había subido de nivel. No fui yo, Marisol. Pero deberías preguntarte, ¿quién más sabía que tu padre dormía ahí hoy? Ricardo estaba muy ansioso por sacarte de la casa, ¿no? Quizás quería hacer espacio para una nueva construcción. Un establo nuevo se paga fácil con el seguro. Eres un monstruo, dijo ella, y corrió tras la camilla improvisada de Ricardo. Aquella noche, sentada al lado de la cama donde Ricardo dormía bajo los efectos de un calmante y con los brazos vendados, Marisol lloraba. Tenía el documento de la cláusula en su bolsillo. Miraba a su esposo, ese hombre poderoso que ahora parecía un niño indefenso. Lo amaba, sí, pero la duda había sido sembrada profundamente. ¿Era ella la mujer de su vida o solo un vientre de alquiler con fecha de caducidad? Ricardo se movió en sueños y murmuró algo que a ella le heló la sangre y le dio esperanzas al mismo tiempo. Marisol, no te vayas, perdóname por lo de Valeria. ¿Valeria? ¿Quién era Valeria? Marisol se levantó de golpe. El nombre no le sonaba. Fernando había mencionado amantes, pero ese nombre en medio de un sueño febril sonaba a un pasado oculto, a una historia no contada. Marisol se secó las lágrimas. Ya no era la niña asustada. Ahora era la patrona de El Roble. Y estaba decidida a descubrir toda la verdad, aunque esa verdad la destrozara. Salió de la habitación decidida a enfrentar a Fernando y sacarle todo lo que sabía, pero al bajar las escaleras, encontró la puerta del despacho de Ricardo abierta. Había alguien adentro. Entró con sigilo y vio a Fernando registrando los cajones del escritorio de Ricardo, buscando algo frenéticamente. ¿Qué buscas, Fernando? Preguntó ella, encendiendo la luz y cerrando la puerta tras de sí, dejándolos encerrados. Fernando se sobresaltó, pero recuperó la compostura rápidamente. Sacó una pequeña pistola de su chaqueta. Busco lo que es mío por derecho, preciosa. Y lamento que tengas que ver esto, pero ya que estás aquí, vamos a negociar tu libertad. Porque Ricardo no es quien tú crees, y Valeria no es solo un nombre, es la clave de todo este imperio podrido. Marisol tragó saliva, mirando el arma, pero no retrocedió. Dispara si quieres. Pero no me voy a mover hasta que me digas quién es ella. Valeria, sonrió Fernando siniestramente. Valeria es mi hermana. Y la mujer que Ricardo destruyó antes de casarse contigo. El secreto había salido a la luz, y la historia estaba a punto de dar un giro que nadie esperaba. El amor de Marisol por Ricardo estaba a punto de ser puesto a prueba contra los fantasmas de un pasado lleno de venganza y dolor. El aire en el despacho se volvió irrespirable, cargado con el peso de secretos antiguos y la amenaza latente de la pistola que Fernando sostenía con una mano temblorosa pero letal. Marisol, aunque sentía que las piernas le fallaban, se obligó a mantenerse erguida, clavando sus ojos miel en la mirada desquiciada del arquitecto. La revelación sobre Valeria flotaba entre ellos como una nube tóxica, reescribiendo la historia de Ricardo, transformándolo de un héroe herido a un posible villano en cuestión de segundos. El silencio era tan absoluto que se podía escuchar el crepitar lejano de las vigas del establo que aún humeaban tras el incendio. Marisol sabía que un movimiento en falso podría acabar con su vida, pero su instinto de mujer enamorada y protectora rugió más fuerte que el miedo. Ella no era una simple espectadora, era la dueña de esa casa, la esposa del hombre que yacía herido arriba, y no permitiría que un intruso con delirios de grandeza destruyera su mundo sin pelear. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. ¿Tu hermana? Repitió Marisol, con la voz firme a pesar del nudo en su garganta. ¿Estás diciendo que toda esta farsa, tu llegada a la hacienda, tu supuesta amabilidad, todo fue una venganza por una mujer del pasado? Fernando soltó una risa seca, carente de cualquier alegría, una risa que heló la sangre de Marisol. Bajó el arma ligeramente, pero no la guardó. Sus ojos verdes brillaban con una mezcla de dolor y locura. No es solo una mujer del pasado, Marisol. Valeria era mi gemela. Era la luz de mi vida. Y Ricardo, ese monstruo con el que compartes cama, la apagó. La sedujo con su dinero y su poder, la enamoró hasta la locura, y cuando se cansó de ella, cuando ella le exigió un compromiso real, él la desechó como si fuera basura.
Valeria no soportó el rechazo. Se quitó la vida, Marisol. Se lanzó al vacío hace 5 años. Y todo porque Ricardo de la Vega no tiene corazón. Marisol sintió un golpe en el pecho. La historia era terrible, pero algo no encajaba. Había visto a Ricardo arriesgar su vida por unos caballos y por su padre hacía apenas unas horas. Había visto las lágrimas en sus ojos cuando pensó que la perdía. Eso es lo que tú crees, Fernando. Pero yo conozco a Ricardo. Él puede ser duro, orgulloso, incluso cruel a veces con sus palabras, pero no es un asesino, ni empuja a la gente a la muerte. Si tu hermana sufrió, lo lamento en el alma, pero destruirnos a nosotros no te la va a devolver. Tú no lo conoces. Gritó Fernando, apuntándola de nuevo, haciendo que Marisol diera un paso atrás hasta chocar con el escritorio. Estás cegada por su dinero y por cómo te hace sentir en la cama. Pero te advierto, Marisol, vas a terminar igual que ella. Ricardo solo ama lo que posee. Y en el momento en que le des ese hijo que tanto necesita para su cláusula, te va a encerrar en una jaula de oro y se buscará a otra. Baja el arma, Fernando, dijo ella con una calma que no sentía, levantando las manos lentamente. Si me disparas, nunca saldrás vivo de esta hacienda. Los peones te lincharían antes de que llegara la policía. Y entonces, ¿quién honraría la memoria de Valeria? Vete, vete ahora y no vuelvas. No le diré a Ricardo que estuviste aquí si desapareces esta misma noche. Fernando la miró, sopesando sus opciones. El ruido de pasos apresurados y voces en el pasillo indicaba que los sirvientes se habían despertado o regresaban de las caballerizas. Sabía que había perdido el factor sorpresa. Me voy. Por ahora, susurró, guardando la pistola en su chaqueta. Pero esto no termina aquí. La hacienda será mía. La ruina de Ricardo será mi homenaje a Valeria. Y tú vendrás a rogarme cuando veas quién es él realmente. Y quizás, solo quizás, yo te reciba si aprendes a ser obediente. Con una última mirada llena de veneno, Fernando saltó por la ventana abierta del despacho hacia el jardín oscuro, desapareciendo en la noche como una sombra maldita. Marisol corrió a cerrar la ventana y echó el pestillo, temblando incontrolablemente. Se dejó caer al suelo, abrazándose las rodillas, sollozando en silencio para liberar la tensión. Pero no había tiempo para llorar. Tenía que saber la verdad. Tenía que escuchar la versión de Ricardo. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, se puso de pie, y subió las escaleras hacia la habitación principal, sintiendo que cada escalón la acercaba a la sentencia final de su matrimonio. Al entrar en la alcoba, encontró a Ricardo despierto. Estaba intentando sentarse, haciendo muecas de dolor. Tenía el torso desnudo y vendado, con quemaduras rojizas en los hombros y los antebrazos que brillaban por la pomada medicinal. Al verla entrar pálida y agitada, él olvidó su propio dolor. Marisol, ¿dónde estabas? Me desperté y no estabas. Pensé que te habías ido, pensé que me habías dejado por lo de la cláusula. Marisol se acercó lentamente a la cama. No se lanzó a sus brazos esta vez. Se quedó parada al pie del lecho, mirándolo como si lo viera por primera vez, intentando descifrar al hombre detrás del mito. No me fui, Ricardo. Estaba abajo, enfrentando a tus fantasmas. Ricardo frunció el ceño, confundido y preocupado por el tono de ella. ¿De qué hablas? ¿Fantasmas? Hablo de Fernando. Y hablo de Valeria. El nombre cayó en la habitación como una bomba. El rostro de Ricardo palideció, perdiendo el poco color que le quedaba tras el accidente. Sus ojos se oscurecieron, y Marisol vio pasar por ellos una tormenta de emociones, sorpresa, dolor, culpa y, finalmente, resignación. Se dejó caer contra las almohadas, cerrando los ojos un momento, como si le hubieran quitado la energía para seguir luchando. Así que te lo contó, murmuró él con voz ronca. Me dijo que ella se suicidó por tu culpa, que la enamoraste y la desechaste. Me dijo que eres un monstruo sin corazón. Marisol caminó hasta el lado de la cama y se sentó en el borde, sin tocarlo, esperando. ¿Es verdad, Ricardo? ¿Es verdad que la mataste con tu indiferencia? Necesito saber con quién estoy casada. Y no me mientas, por favor. Ya ha habido demasiadas mentiras en esta casa. Ricardo abrió los ojos y la miró. Había una vulnerabilidad en el que nunca antes había mostrado, una tristeza antigua que había estado escondiendo bajo capas de orgullo y rudeza. No la maté, Marisol. Pero sí, me siento culpable cada día de mi vida. Extendió su mano sana hacia ella, pero la dejó caer sobre la sábana al ver que ella no hacía ademán de tomarla.
Valeria era hermosa, sí. Y era intensa. La conocí hace 6 años. Yo era más joven, más imprudente. Nos involucramos. Pero pronto me di cuenta de que su amor no era normal. Era obsesión. Me seguía, me celaba con mis propias primas, alejaba a mis amigos. Intenté terminar la relación de manera civilizada muchas veces, pero ella amenazaba con locuras. Decía que si no era mía, no sería de nadie. Ricardo tomó aire, el recuerdo le dolía físicamente más que las quemaduras. Una noche, le dije que se acabó definitivamente, que no la amaba. Fui brutalmente honesto porque pensé que era la única forma de liberarla. Ella salió corriendo, cogió su coche, y se fue por el barranco a toda velocidad. Fernando, él nunca aceptó que su hermana tenía problemas mentales graves. Él decidió que yo era el verdugo. Y tiene razón en algo, si yo hubiera sido más paciente, o si hubiera notado las señales, quizás ella seguiría viva. Por eso me volví así, Marisol. Por eso cerré mi corazón. Me juré que nunca más dejaría que la pasión controlara mi vida, porque el amor, cuando se vuelve tóxico, mata. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Ricardo, un hombre que jamás lloraba. Marisol sintió que el muro que los separaba se derrumbaba. Comprendió el miedo de él, comprendió por qué la había tratado con frialdad al principio. Tenía terror de repetir la historia, miedo de que ella se volviera obsesiva o de que él mismo causara otra tragedia. Fernando está aquí para vengarse, Ricardo, dijo Marisol suavemente, y esta vez sí tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. Quiere destruirte. Quiere la hacienda. Que se la quede, dijo Ricardo con una vehemencia sorprendente, apretando la mano de ella con fuerza. Que se quede con la tierra, con el ganado, con todo. Hoy, cuando estaba en ese establo en llamas y no podía respirar, no pensé en el dinero. No pensé en mi apellido. Pensé en ti. Pensé en que no te había dicho las veces suficientes que eres lo mejor que me ha pasado. Pensé en que iba a morir sin haberte hecho feliz. Ricardo. La voz de Marisol se quebró. Escúchame, mujer, continuó él, incorporándose a pesar del dolor, ignorando sus heridas para acercarse a ella. La cláusula es real. Sí, necesito un hijo varón para los papeles. Pero te juro por la vida de mi madre que si mañana perdemos todo y tenemos que vivir en una choza, yo seré el hombre más feliz del mundo si tú estás conmigo. No quiero un hijo para heredar una fortuna, quiero un hijo porque quiero ver tus ojos en su cara. Quiero formar una familia contigo, Marisol. No por contrato, sino por amor. Marisol no pudo contenerse más. Se inclinó y lo besó. Fue un beso salado por las lágrimas, pero dulce como la miel. Fue un beso de perdón, de aceptación y de una pasión que ya no tenía barreras. Te creo, Ricardo, susurró contra sus labios. Y no vamos a perder nada. Vamos a pelear. Juntos. Juntos, repitió él, mirándola con una intensidad que la hizo temblar. A pesar del dolor y las vendas, el deseo surgió entre ellos, una fuerza vital y sanadora. Marisol acarició el pecho sano de Ricardo, bajando sus manos hacia su abdomen, sintiendo la dureza de sus músculos tensarse bajo su toque. Deberías descansar, estás herido, dijo ella, aunque sus ojos decían lo contrario, brillando con una invitación descarada. Me curas más tú que cualquier medicina, respondió él con voz ronca, tirando de ella suavemente hasta que Marisol quedó recostada sobre su lado sano. Tócame, Marisol. Hazme sentir que sigo vivo. Hazme olvidar a la muerte que vi hoy de cerca. Quiero sentir tu piel, tu calor, quiero amarte como si fuera la última vez. Lo que siguió fue un acto de amor sublime y desesperado. Con cuidado infinito para no lastimarlo, Marisol tomó el control. Se deshizo de su ropa lentamente, bajo la mirada hambrienta de su esposo, quien la recorría como si quisiera memorizar cada curva. Ella se movió sobre él con una mezcla de ternura y erotismo, guiando las manos de Ricardo por su cuerpo, permitiéndole explorarla, permitiéndole poseerla con sus caricias. Se dijeron cosas al oído, palabras sucias y dulces, confesiones de un deseo que había estado reprimido demasiado tiempo. Eres perfecta, mi leona, mi vida, gemía Ricardo, perdido en la sensación de tenerla unida a él. En esa cama, entre susurros y jadeos, sellaron un nuevo pacto. Ya no había hacendado e hija del capataz. Solo había un hombre y una mujer amándose contra la adversidad. Esa noche, la posibilidad de un hijo dejó de ser una obligación legal para convertirse en el anhelo profundo de dos almas que querían perpetuar su amor. A la mañana siguiente, la realidad golpeó con la fuerza de un mazo.
El sol apenas despuntaba cuando el sonido estridente de sirenas de policía rompió la paz del amanecer. Ricardo, que había dormido profundamente por primera vez en años, abrió los ojos alarmado. ¿Qué es eso?, preguntó Marisol, despertando sobresaltada, cubriéndose con la sábana. Policía, gruñó Ricardo, intentando levantarse, pero el dolor en las costillas le recordó su estado. Ayúdame a vestirme, rápido. Marisol lo ayudó a ponerse una camisa limpia y unos pantalones, sus manos temblando de nerviosismo. Apenas terminaron, fuertes golpes sonaron en la puerta principal de la casa. Ricardo y Marisol bajaron las escaleras. En el vestíbulo, 3 oficiales de policía y un inspector de aspecto severo los esperaban. Y detrás de ellos, con una sonrisa triunfal y un falso aspecto de preocupación, estaba Fernando. Don Ricardo de la Vega, dijo el inspector, dando un paso adelante. Queda usted detenido. ¿Detenido? ¿Bajo qué cargos?, exigió saber Ricardo, poniéndose delante de Marisol para protegerla, irguiéndose en toda su estatura a pesar del dolor. Por el incendio premeditado de su propia propiedad con fines de fraude al seguro, respondió el inspector. Y por intento de homicidio contra el señor Fernando Alcázar. Eso es mentira, gritó Marisol, aferrándose al brazo de su esposo. Él salvó a los caballos. Casi muere en el fuego. Y Fernando miente. Fernando se adelantó, sacando un pañuelo para secarse una lágrima inexistente. Marisol, entiendo que quieras defenderlo, es el síndrome de Estocolmo. Pero encontramos los guantes de Ricardo, empapados en gasolina, en mi coche. Intentó cortar los frenos y luego quemar el establo para cobrar el dinero y pagar las deudas que tiene la hacienda, deudas que yo descubrí auditando los libros. Eres un maldito mentiroso, rugió Ricardo, intentando lanzarse sobre él, pero 2 policías lo sujetaron, lastimándole las heridas. Ricardo gritó de dolor cuando le torcieron el brazo quemado para ponerle las esposas. Cuidado, está herido, suplicó Marisol, llorando, intentando apartar a los policías, pero fue apartada con brusquedad. Tenemos pruebas suficientes, señora. Llévenselo, ordenó el inspector. No, Ricardo, gritaba ella, mientras lo arrastraban hacia la puerta. Ricardo volteó la cabeza, mirándola con desesperación y amor. No creas nada. Llama al abogado. Cuídate, Marisol. Te amo. Le gritó antes de que lo empujaran dentro de la patrulla. Marisol corrió hasta el porche, viendo cómo se llevaban a su marido. Fernando se quedó parado en la entrada, encendiendo un cigarrillo con calma, mirándola con satisfacción depredadora. Te lo dije, preciosa. Jaque mate. Ahora la hacienda quedará bajo tutela judicial, y yo seré el administrador asignado por el banco. Vas a tener que ser muy amable conmigo si no quieres que tu padre y tú terminen en la calle. La rabia, el dolor y la impotencia se mezclaron dentro de Marisol. El mundo le daba vueltas. Sintió una náusea repentina y violenta, un mareo que la hizo tambalearse. Se llevó la mano al vientre. No había tenido su periodo este mes. Con todo el estrés, lo había olvidado. Las luces azules de la patrulla se alejaban llevándose al amor de su vida a una celda fría, acusado injustamente. Y ahí, bajo la mirada burlona del hombre que había jurado destruirlos, Marisol sintió que las piernas le fallaban y la oscuridad la envolvía. Cayó desmayada en el suelo de madera del porche, guardando en sus entrañas el secreto que podría ser la salvación o la condena definitiva de la familia de la Vega. Un heredero venía en camino, pero su padre estaba preso y su enemigo tenía las llaves de su hogar. El destino había jugado su carta más cruel, y la batalla final por el roble y por su amor apenas comenzaba. Marisol despertó en su propia cama, confundida por el murmullo de voces bajas a su alrededor. Lo último que recordaba eran las luces giratorias de la policía y la risa cruel de Fernando mientras se llevaban a su marido. Intentó incorporarse de golpe, pero una mano suave y firme la detuvo. Era el doctor Fuentes, el médico del pueblo y viejo amigo de la familia de la Vega, quien la miraba con una expresión que mezclaba preocupación y alegría contenida. Tranquila, niña. No hagas movimientos bruscos, dijo el doctor, ajustando las mantas sobre ella. A su lado, doña Lupe, la cocinera, se secaba las lágrimas con el delantal, murmurando oraciones de agradecimiento. ¿Dónde está Ricardo? Tengo que ir a la comisaría, tengo que sacarlo, exclamó Marisol, sintiendo que la angustia le oprimía el pecho nuevamente al recordar la injusticia. Ricardo está en manos del mejor abogado de la región. Mi marido ya mandó a buscar al licenciado Torres, intervino doña Lupe, acercándole un vaso de agua. Pero usted tiene que pensar en otra cosa ahora,
Mi niña. Tiene que cuidarse por dos. Marisol se quedó paralizada con el vaso a medio camino de su boca. El silencio en la habitación se volvió denso y brillante. ¿Por dos? Repitió en un susurro, llevándose la otra mano al vientre plano. Sí, Marisol, confirmó el doctor con una sonrisa amplia. Estás embarazada. Tienes apenas 6 semanas. Ese desmayo fue la forma que tuvo tu cuerpo de decirte que pares. La noticia cayó sobre ella como una lluvia bendita en medio de un incendio. Un hijo. El hijo de la cláusula, sí, pero también el hijo del amor que se habían jurado entre las llamas y el dolor. Una risa nerviosa y llanto se escaparon de su garganta al mismo tiempo. Ricardo iba a ser padre. Tenían todo para ser felices, pero él estaba tras las rejas y el lobo estaba suelto en la sala de su casa. Ese pensamiento borró su debilidad instantáneamente. No podía permitirse ser la esposa frágil que espera en cama. Doctor, necesito que me firme un alta o lo que sea, pero no me voy a quedar aquí, dijo Marisol, quitándose las mantas. Ese hombre, Fernando, está ahí abajo creyéndose el dueño de todo. Y yo voy a demostrar que él fue quien incendió el establo. Marisol, es peligroso, intentó disuadirla el médico. Peligroso es dejar que mi hijo nazca con su padre en la cárcel por un crimen que no cometió. Lupe, llama a Jacinto. Díganle que venga discretamente a la puerta de servicio. Tengo un plan. Mientras el doctor salía resignado a preparar unos calmantes por si acaso, Marisol se vistió con ropa de trabajo, botas, vaqueros y una camisa gruesa. Se miró al espejo y no vio a la muchacha dulce, vio a una leona dispuesta a matar por su manada. Jacinto, el fiel capataz, entró a la cocina pálido pero con los ojos llenos de rabia. Patrona, ese desgraciado de Fernando está en el despacho del patrón. Está bebiendo su mejor whisky y hablando por teléfono con alguien sobre vender el ganado mañana mismo. Dice que como administrador temporal tiene el poder. No venderá nada, Jacinto. Escúchame bien. La policía dijo que encontraron los guantes de Ricardo en el coche de Fernando, ¿verdad? Sí, eso dijeron. Ricardo jamás dejaría sus guantes de trabajo en el coche de otro, y menos en el de Fernando. Eso significa que Fernando los robó del taller. Y si los robó, tuvo que entrar al granero de herramientas antes del incendio. El granero tiene suelo de tierra suelta, patrona. Ha llovido mucho, razonó Jacinto, sus ojos iluminándose al entender. Si entró con sus zapatos de ciudad, habrá dejado huellas. Uno, y no solo eso. Fernando es arrogante, Jacinto. Es de esos hombres que creen que son más listos que nadie. Seguro escondió lo que usó para prender el fuego cerca, pensando que con Ricardo preso nadie buscaría. Vamos a peinar la zona detrás de las caballerizas. Ahora mismo. Mientras Marisol y Jacinto salían sigilosamente por la parte trasera, Fernando seguía en el despacho, celebrando su victoria. Valeria, hermanita, ya casi es nuestro, brindaba al aire, ignorando que su soberbia sería su tumba. Marisol buscó durante horas entre el lodo y los arbustos chamuscados. Le dolía la espalda, pero no paraba. Jacinto, más adelante, removía escombros con una pala. Patrona, mire esto, gritó de repente Jacinto en voz baja. Marisol corrió hacia él. Semi-enterrada en el barro, detrás de unos viejos barriles de agua que no se quemaron, había una lata de disolvente de pintura. No era gasolina común de la hacienda. Era un disolvente industrial de marca extranjera, de los que usan los arquitectos o pintores finos. Y pegado a la lata, por la prisa o el descuido, había un trozo de tela enganchado en la tapa oxidada, un pedazo de pañuelo de seda con iniciales bordadas. F.A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fernanda Alcázar, leyó Marisol, sintiendo que el corazón le estallaba de triunfo. Lo usó para prender la mecha y se le enganchó el pañuelo al intentar abrirlo o cerrarlo. Lo tenemos. Con esto y las huellas de sus zapatos italianos que hay aquí al lado, señaló Jacinto el lodo marcado, ya no hay duda. Vamos a la policía, Jacinto. Llévame al pueblo. Patrona, el coche está bloqueado por el del arquitecto en la entrada, si lo muevo, se dará cuenta. Entonces vamos en mi caballo. Ensíllalo. Marisol montó a caballo a pesar de su embarazo reciente, cabalgando con cuidado pero con prisa hacia el pueblo, con la lata y el pañuelo envueltos en su chaqueta como si fueran oro. Al llegar a la comisaría, exigió hablar con el inspector. Al principio no querían atenderla, pero su determinación y el apellido de la Vega abrieron puertas. Cuando puso la lata y el pañuelo sobre el escritorio, y el doctor Fuentes entró detrás, había ido por su cuenta,
Para certificar que ese disolvente no se usaba en la hacienda, la cara del inspector cambió. Mande una patrulla a la hacienda. Que aseguren la escena y traigan ese par de zapatos del señor Alcázar para comparar las huellas, ordenó el inspector a sus hombres. Y traigan al detenido de la Vega aquí. El reencuentro en la celda fue breve pero intenso. Cuando Ricardo la vio, corrió a los barrotes. Te dije que no vinieras. Es peligroso. Cállate y escucha, mi amor, dijo ella, tomando sus manos a través del metal. Ya saben que fue él. Encontré las pruebas. Van a ir a buscarlo. ¿Tú? ¿Te enfrentaste a él? Hice lo que tenía que hacer por nuestra familia. Ricardo, vas a ser papá. Ricardo se quedó de piedra. Sus manos apretaron las de ella hasta casi lastimarla. ¿Qué? Estoy embarazada. De 6 semanas. El hombre duro, el hacendado temido, pegó la frente a los barrotes y empezó a llorar como un niño, riendo entre lágrimas. Voy a salir de aquí, Marisol. Te lo juro. Y voy a matar a ese infeliz con mis propias manos. No hará falta. La justicia se encargará. Tú tienes que salir para cuidarnos. Mientras tanto, en la hacienda, Fernando vio las luces de la policía regresar. Creyendo que venían a darle la posesión definitiva, salió al porche con una copa en la mano. Inspector, ¿tan rápido? ¿Ya confesó el criminal? El inspector bajó del coche, acompañado de 2 oficiales armados. El único criminal aquí es usted, señor Alcázar. Queda detenido por incendio premeditado, falsa denuncia y tentativa de homicidio. La copa se rompió al caer de las manos de Fernando. Intentó correr hacia su jeep, pero Jacinto, que había vuelto con la policía, le puso el pie y lo hizo caer de bruces en el polvo. Esto es por la patrona, dijo el capataz. Lo esposaron gritando maldiciones, prometiendo venganzas que ya nadie creía. Se lo llevaron, arrastrando su ego y su locura lejos de las tierras que nunca pudo conquistar. Horas más tarde, Ricardo fue liberado. No esperó ni un segundo. Salió de la comisaría y levantó a Marisol en brazos delante de todo el pueblo, besándola con una pasión que hizo aplaudir a los transeúntes. Regresaron a El Roble al amanecer. El aire olía a limpio, a tierra mojada y a esperanza. Los meses siguientes fueron de reconstrucción y dicha. Ricardo cumplió su promesa. No volvió a ser el hombre frío de antes. Se convirtió en la sombra de Marisol, cuidando su embarazo con una devoción exagerada que hacía reír a todos. Le hablaba al vientre por las noches, le masajeaba los pies hinchados y mandó a construir el establo nuevo más lejos de la casa, por si acaso. La cláusula del testamento se cumplió, sí, pero el día que Ricardo firmó los papeles definitivos de la herencia, ni siquiera los leyó. Firmó y tiró la pluma, volviendo rápido a la cama donde Marisol le tejía un gorrito. ¿Ya eres rico oficialmente? Le preguntó ella, burlona. Soy rico desde el día que te encontré en esa biblioteca, aunque fui demasiado estúpido para darme cuenta, respondió él, besando su frente. El día del parto, Ricardo casi se desmaya 3 veces. Pero cuando el llanto fuerte y claro de un bebé varón inundó la habitación, el llanto del pequeño Ricardo Anselmo, el hacendado cayó de rodillas agradeciendo a Dios. Tenía a su hijo. Tenía a su mujer. Y había aprendido la lección a fuego y dolor. Pasaron 3 años. La hacienda El Roble era más próspera que nunca. En el jardín, un niño de pelo negro y ojos traviesos corría persiguiendo gallinas bajo la mirada atenta de su abuelo Anselmo. Ricardo y Marisol observaban desde el porche, abrazados, con Marisol luciendo un nuevo embarazo incipiente. Fernando murió en la cárcel 1 año después de su sentencia, consumido por su propio odio. Su hermana Valeria al fin pudo descansar en paz, sabiendo que la locura de su familia terminó con él. Ricardo rodeó los hombros de su esposa y miró su imperio, no el de tierras y vacas, sino el de amor que había construido. Pensar que casi lo pierdo todo por una obsesión, por un orgullo ciego, murmuró Ricardo. Pero ganaste, mi amor. Nos ganaste a nosotros, le respondió Marisol, apoyando la cabeza en su pecho. No, tú me ganaste a mí. Me domaste, fiera, rió él. Nadie doma a quien se entrega por amor. Ricardo besó a su esposa bajo el sol del atardecer, sabiendo que las segundas oportunidades existen, pero que hay que luchar con uñas y dientes para merecerlas. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que un hijo varón era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Alejandro y Sofía es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos,
sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó, suscríbete al canal.